Interpretaciones que pertenecen a Dios. Vamos a estar hablando de Génesis 40, versículo 8. Y las interpretaciones pertenecen a Dios. Esas fueron las palabras de José en Génesis 48. Los prisioneros, el panadero y el copero, y José, el administrador de la prisión, porque recuerden, siempre estaba él en los líderes, y nunca fue más agrio con uno o lo otro. Y estos dos prisioneros, el panadero y el copero, estaban tristes, y les preguntó José: ¿cómo es que están tan tristes? Dijo uno de ellos: hemos tenido sueños y no hay intérprete. Así que José les dijo: las interpretaciones no pertenecen a Dios. Decídmelas. Y él no pensaba que era Dios, claro, pero sabía que tenía un don de parte de Dios, y era interpretar sueños y visiones. José mismo, un soñador, dice en Génesis 37:5, que tuvo un sueño y se los dijo a sus hermanos, y lo odiaban aún más por sus sueños, porque el sueño decía que iba a gobernar sobre ellos. Pero el propósito de esos sueños era inclusive para salvarlos. Él no sabía que iba para salvarlos. ¿Por qué era este sueño? Y soñar ese sueño imposible es una pesadilla para incrédulos, porque el mismo sueño inculca esperanza para muchos, para los creyentes, pero es una pesadilla para incrédulos, porque ellos hablan de pesadillas y esas predicciones. Después de leer ese libro de Jonathan Edwards, La historia de la redención, donde habla de la gran avivamiento y que los mejores tiempos están por venir, y este hombre que vivió en este gran punto de la historia, inclusive una de las principales herramientas por sus escritos, un puritano que creyó en posmilenialismo, donde se cree que Cristo vendrá después, cuando el cristianismo cubra la tierra, y creía que todas las naciones serían naciones cristianas, y creyó siempre en este gran avivamiento por venir. En aquel tiempo no creí, pero estaba abierto pensar más allá de lo común. Así que empecé a considerar, y en mi corazón empecé a creer, pero no lo creía en mi cabeza. Porque, y esto fue en el 67, en esta década, ¿recuerdan esa película del sueño imposible con Don Quijote? Cada vez que miraba esa película lloraba. ¿Por qué? Porque es el sueño imposible. Y Dios me lo había mostrado en el corazón y no en mi mente. Me tomó otra década entenderlo. Y está en toda la Biblia, porque la Biblia está llena de esperanza. Dice que se recuerde y se conviertan a Dios, y todas las familias de las naciones se rindan ante Él. Y no está hablando después de que Él venga, sino antes. ¿Cómo puedes recordar si es antes? Y que las aguas que cubren la tierra sea ese el conocimiento que cubra. Y dice que todo rey, toda persona se incline y tener fe en Dios, porque todas las cosas son posibles para aquel que cree. Y lo creo. Y
puedo probarlo por las estadísticas recientes de cómo el cristianismo ha estado creciendo. Porque recuerdo que había muy pocos cristianos hace poco tiempo, y ahora 1 de cada 3 personas claman ser cristianos. Y esto es fenomenal si lo piensas, porque estamos tan bendecidos, inclusive con toda la tecnología, las invenciones, pero también tienes la otra parte de gente que se queja y que no ven esperanza y que van a magos, van a científicos y todos estos medios diciendo que va a haber un gran derretimiento, calentamiento global. ¿Qué tipo de esperanza te da todo esto? Son muchas mentiras, porque las interpretaciones pertenecen a Dios. José era un soñador y Jesús también lo fue. El gran José es Jesús. José, un tipo de Cristo. Cristo, el real. Y clamaba que es ahora el gobernante de las naciones. La enseñanza popular te dice que él todavía no es rey, que vendrá y que todavía no gobierna. Pero dice la Biblia que él se sienta a su diestra y él es rey. Y el rey tiene reinos y tiene autoridad. Y se le dio autoridad tanto en el cielo como en la tierra, ahora, desde que ascendió. Amén. Aleluya. Qué tan grande esperanza tenemos. Y si la gente tiene miedo de hablar de inmoralidad política, no han de creer que Jesucristo es rey, porque somos sus embajadores. Es nuestra responsabilidad hablar. José soñó y se rieron de él por 2 razones. La primera es de que él iba a reinar sobre ellos. Oh, qué ofensa. Que iba a reinar sobre ellos, sus sueños, sus padres y su madre. Y Jesucristo dio la parábola de cómo lo odiaron. Porque recuerdan cómo dijeron, no tendremos a este hombre que reine sobre nosotros. Porque separaban lo espiritual de lo secular. Hay un evangelio que se llama truncado. ¿Y sabes qué es truncado? Es como un evangelio sin piernas. Un evangelio que dice que Jesucristo reina solamente en lo espiritual, en la oración y en la iglesia, cosas sagradas. Pero Él no reina sobre las cosas seculares. ¿Qué tal blasfemia es esta? Un insulto al Señor de señores y Rey de reyes, porque los ofende, porque no aceptarían esto. La gente quiere que Jesucristo no tenga gobierno sobre ellos, o que solamente gobierne sobre cosas espirituales, pero nada más. Todo pertenece a Dios y somos herederos de Dios, copartícipes con Cristo, y pertenece también al creyente. Hay voces en el cielo La segunda razón por la que se rieron de José es porque José era un soñador y soñaría ese sueño imposible. Y dijo, estoy en él, en ese sueño. Y dirían sus hermanos, ahí viene ese soñador, hay que deshacernos de él. Y dijeron lo mismo del gran José Jesucristo.
Oh, estás hablando de Jesucristo. Entras en pláticas no permitidas. Recuerdo un video reciente donde se ve a un transvesti que se le dice Sir, Señor. ¿Y qué escándalo hizo este hombre? ¿Por qué no se le dirigió la palabra como señora? Pero nadie nos puede forzar a mentir. Ninguna ley te puede forzar a mentir. Y nadie te puede obligar a decirle a un hombre que es una mujer. Porque no mentirás, dice la Biblia. Así que José era un soñador. Y vemos que Jesucristo desde el Nuevo Testamento ya no habla de sueños. Pero esto es falso, porque Dios no ha cambiado, sus métodos no han cambiado. Siempre ha sido el mismo. El Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo revela cosas. Y a veces se habla en visiones aún hoy en día, y en la historia del cristianismo se ha visto esto. Inclusive John Knox, presbiteriano, profetizó muchas cosas. Hay un libro donde se documenta muchos cumplimientos de profecías de John Knox. Y este hombre no era carismático y no creo en el movimiento carismático y sus errores. Pero no creo que todo esté incorrecto, porque creo que Dios habla a través de la historia. Lo ha hecho también. Ejemplo tras ejemplo. Vamos a decir que ellos han mentido. Todo está documentado. Pero las escrituras deben de ser probadas. Si puedes, lee mi escrito de cómo se han equivocado el movimiento carismático. Pero esto no significa que todo el hombre es mentiroso. Son así. Y en aquel día, recuerda, José era la Biblia de aquel día. Las escrituras no habían sido escritas. Y los diferentes profetas todavía no están. Los profetas escribieron la Biblia y ellos son la Biblia. Son su palabra, no en persona, pero en don. Y José tuvo 2 sueños y interpretó otros 4, sí que 6 en total. Recordamos cómo interpretó el sueño del panadero, del mayordomo, de Faraón. Y fue este don que lo hizo gobernador de Egipto. La palabra de Dios lo hizo gobernador del mundo. Y no hay dos reinos, no hay separación entre lo secular y lo espiritual. Porque los hombres educados y sabios no pudieron interpretar los sueños. Y la Biblia, lo mismo que en Daniel. En Daniel vemos que también interpretó. Ellos fueron la Biblia. La Biblia nada más puede decir el futuro e interpretarla. La Biblia nada más. No escuches a falsos profetas que te dicen cómo será el futuro. No saben. Te dirán con sus películas. Recuerdan aquella donde dice y habla de que el mundo será terminado o que será gobernado por simios. Todo basado en evolución y todo una mentira. Todas estas películas de Star Wars y estas criaturas monstruosas.
¿Cuántos de ustedes han leído el Nuevo Mundo? Y habla del año 5000 y algo. E inclusive habla de tiempos después de un inventor. Y vemos en estas películas donde hay libertinaje, todo es inmoral. Y hablan de cómo viven despojados de sus cosas y cómo el gobierno controla. Y esa es su idea del futuro, básicamente. Y eso es falso. Rechazamos todo esto. Y es popular, créanme. El hombre sabio no puede predecir el futuro, no sabe qué va a venir. Y toda esta idea del calentamiento global, todo esto, toda una mentira. Gobiernos aceptan, aceptan todo esto basado en una mentira. No lo toman de la Biblia, claro. Pero vemos el primer sueño de José. En Génesis 37, 6 y 8 dice a sus hermanos, por favor, escuchen este sueño que tengo. Y lo hace inocentemente. No sabe, no sabe que se van a encelar. Les dice de esa manera de, usted tuve este sueño, ustedes no, escuchen mi sueño. Dice, estábamos en el campo atando gavillas, de repente mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Oh, esto cómo les hizo enojar. ¿Nos inclinaremos ante ti, hermano? Sus hermanos replicaron. Y es lo mismo con Jesús. En el segundo sueño de José vemos que el sol y la luna y 11 estrellas hacían reverencias y ellos interpretaron correctamente. Dice en Génesis 1 que Dios puso las estrellas, son símbolos de gobierno. Y vemos a astrólogos que no lo ven así. Pero hay un simbolismo de gobierno en la luna gobernando la noche y el sol en el día. Dice en 1 Corintios también una referencia. Tenemos reyes y sacerdotes. Y vemos a estas personas no muy buenos gobernantes, ¿verdad? Y la iglesia ha sido así. Así es, la iglesia no es perfecta. Siempre ha sido basada en la promesa de Dios, no en lo bueno que son, sino en la promesa de Abraham. Basada en Dios. No, la iglesia. Así que ellos sí sabían qué significaba ese sueño. ¿Tú sabrías lo que significaría? 11 estrellas, el sol y la luna que le hacían referencias. ¿Qué dijo su papá? ¿Nos vamos a inclinar ante ti?
Entendían lo que significaba, pero no lo creían. Tú eres un soñador, le dijeron. A veces los sueños pueden venir del subconsciente, así mismo como las visiones. Las cosas que te molestan, no sabes qué significan y no sabes interpretarlas. Algunos sí pueden, pero las interpretaciones pertenecen a Dios. Así que juzgaron sus motivos. ¿Te crees mejor que nosotros? Una envidia clásica aquí. La Biblia dice que no juzgar para no ser juzgados. Y Dios no nos ha dado nunca el don de leer los corazones de las personas. Dios no nos da ese don a nadie para leer los motivos en el corazón de las personas. Exteriormente puedes ver esa evidencia de cuáles son sus motivos, pero aún así no sabemos todo. Dejamos ese juicio a Dios y dejamos en reserva porque las cosas secretas pertenecen a Dios. No especules. Eso es pecado. Así que el tercer sueño que interpretó fue el sueño del mayordomo. Y ve estas personas que están tristes y les pregunta, bueno, ¿por qué están tan tristes hoy? Y dicen, bueno, hemos tenido un sueño. Y no hay nadie quien no lo interprete. Así que José dice, las interpretaciones no pertenecen a Dios. Dignos. Así que el copero da su sueño. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Y luego puse la copa en manos del faraón. Y dijo José, aquí está la interpretación. ¿Cómo lo hubieras interpretado tú? Y tú puedes ver algunas partes, ¿no es así? Pero ¿cómo supo que 3 viñas son 3 días? Dice, aquí está la interpretación. 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Una vez más, te van a poner en libertad en 3 días. Y claro que así se cumplió. 3 días después. ¿Cómo pudo haber sabido? ¿Qué don es ese? ¿Qué gracia es esa tuvo José que sabía que el copero iba a ser liberado en 3 días? La primera cosa es de que no era una persona agria. Recuerde, una persona que había sido vendida, había sido puesto en prisión injustamente. Y nunca vemos a José quejándose, llorando o la gente quejándose. Hizo lo mejor de lo que le estaba pasando. No estaba agrio en espíritu. Pero una persona así nunca podrá interpretar correctamente. Tuvimos Frank y yo una persona que llegó y estábamos amigables con él, pero cuando llegamos a hablar de escatología,
de lo por venir. Y estábamos en desacuerdo. Este hombre empezó a hablar enojado y nunca lo vimos después. Déjame decirte, una persona nunca podrá entender y nunca podrá saber la interpretación porque no vemos ese espíritu de José. Porque interpretar la Biblia tienes que tener sensibilidad y tienes que clamar a Dios que tú eres el peor enemigo, que hay prejuicios. Tú mismo es el mayor problema. Uno mismo es el mayor problema, pero con la ayuda de Dios todas las cosas son posibles. Amén. Porque las interpretaciones pertenecen a Dios y no a nosotros. Así que también vemos al panadero teniendo un sueño. Vemos que se cumplió. El copero fue liberado. Y le dice, bueno, déjame decirte el mío. Yo también tuve un sueño. Llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. Y en la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón. Pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió, esta es la interpretación de tu sueño. Las 3 canastas son 3 días. ¿Cómo supo esto? No sé cómo. Pero sé que había sido elegido y que le había dado este don. Sin él no pudo haber dicho esto. Dice, dentro de los próximos 3 días el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen en un árbol. Y las aves devorarán su cuerpo. Así que había identificado el pan con el panadero. Las aves comían el pan. Y ves cómo las escrituras trabajan. El pan, el panadero, 3 días, 3 canastas. Y claro que así se cumplió. En efecto, fue colgado. Vemos que el copero se olvidó de José. Pasaron 2 años. El faraón tuvo un sueño. Y soñó que estaba junto al río. Y detrás de ellas 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas otras 7 vacas feas y flacas que se pasaron a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas se comieron a las vacas hermosas y gordas. Dime, ¿dónde ves este tipo de sueños? Que 7 vacas flacas coman 7 vacas gordas. ¿Cómo pudieras tú olvidar este sueño, verdad? Se levantó. Y cualquiera pudiera volverse a dormir. Bueno, así lo hizo Faraón. Y vemos otro sueño, donde vemos a las espigas que se comen también, a las espigas hermosas. Pasó en la mañana y su espíritu estaba aterrado. Llamó a sus sabios, todo hombre sabio, todo hombre educado. Y créeme que sabían todo misterio. Créeme que Egipto había mucho conocimiento e historia. Tuvieron una biblioteca en Alejandría y se dice que esa librería contenía toda la información tecnológica que hoy en día tenemos. Pero se dice que
prefirieron la esclavitud. Es lo que he escuchado. Así que el espíritu del faraón estaba inquieto. Era tan inquietante. No sabía qué significaba y nadie podía interpretarlo. Y hoy en día los sabios no pueden interpretar el significado de la vida. Hay personas que tienen este don. Hoy en día hay una persona llamada Peterson que reúne a muchos jóvenes y contesta preguntas y gente que es convertida. Este hombre que se refiere a sí mismo como cristiano y utiliza la palabra de Dios. De hecho, no sé si sepan que Canadá ha pasado una ley de que si un hombre se identifica como mujer, así le debes de llamar. Y si no lo haces, bueno, esa persona dijo, si me mandaran a la cárcel, que me manden, pero me rehúso a aceptar y no comeré. Porque no pueden hacer una ley que nos obligue. No pueden hacerlo. No es lógico. Entonces se le ha dado una voz donde ha dado esperanza a mucha gente. He visto una entrevista con un pastor reformado y dice que la razón por la cual uno escucha a otro es que uno tiene la apertura de escuchar y la gente educada no se abre a escuchar. Los humanistas, evolucionistas se rehúsan a escuchar. He escuchado sus argumentos y les he dicho, así como te he escuchado, escucha el mío. O abre y por favor, escucha antes de responder. Considera, puede ser verdad. Y eso es lo que hacen gentes, pastores reformados, y es poderoso. Todos los cristianos deberían de hacer lo mismo. Me han dicho que soy un fundamental, tonto. Y ¿cómo respondí? Consideré lo que decía, pero recuerdo que este hombre que me dijo esto se convirtió amigo mío. Empezó a leer la Biblia. Sí, que ¿cuál es la lección? Tenemos que clamar a Dios por ser así, porque recordemos de dónde venimos. Hoy el hombre sabio no puede interpretar ni responder las preguntas esenciales de la vida. Entonces Dios le muestra en un sueño.
Así que es lo que debemos de hacer. Tenemos que tomar la palabra de Dios y buscar esa interpretación. Para mucha la gente dice que la Biblia está llena de historias y no aplica nada, no interpreta nada. Por eso debemos de clamar a Dios por el espíritu de revelación y de conocimiento para poder interpretarla al mundo, a nosotros mismos. Dios ha mostrado lo que Dios está por hacer. Mostró al faraón lo que iba a hacer. Dios ha mostrado a todo hombre lo que va a hacer. Y esto lo dice en Romanos capítulo 1. Dice que la ira de Dios se ha revelado. Ha sido conocido y se ha manifestado en ellos. Dios les ha mostrado y ha sido claramente mostrado, ha sido entendido, pero el hombre ha suprimido la verdad. No quieren, porque saben que es verdad en sus corazones. Así que vemos que José le recomienda al rey y le dice, las interpretaciones pertenecen a Dios. En este caso, vamos a hacer la práctica. La Biblia es la manera de interpretar, porque es la palabra de Dios. Y alguien diría, eso es secular. Recuerda, José era la Biblia para el faraón. Y vemos que Dios hizo a José gobernador de ambos, tanto de Israel, su iglesia, y también del mundo secular, de Egipto. Ahora, sí creo yo en la separación entre la iglesia y el Estado. Y veo un gran error en Escocia cuando la iglesia presbiteriana se convirtió en el Estado. Y en otras naciones debe de haber separación entre la iglesia y el gobierno, pero no debe de haber separación entre Dios y el Estado. Y en esta nación, en 1948, se separó a Dios de las escuelas. ¿Qué tan tonto es esto? ¿Realmente lo interpretamos así? Porque la separación entre Dios y el Estado no está inclusive en la Constitución. ¡Qué gran mentira! Pero nadie separó, nadie refutó. Y desde ese entonces se separó a Dios de las escuelas. Se separó a Dios de la educación pública. ¿Qué tan deshonesto es todo esto? Que Dios nos ayude. Debemos de clamar a Dios o llorar. Porque recuerdan la visión de Ezequiel. Y el ángel y los otros ángeles con espadas listos para destruir Jerusalén. Y dice Dios, esperen. Y pongan una marca por aquellos que lloran por el pecado de la ciudad. Y no hagan daño a ninguno con la marca. Y dice, vayan y destruyan y no tengan misericordia.
gran verdad en esto, una gran verdad. Debemos de llorar y pedir por estas injusticias en contra de la ley de Dios,